Ok, excelente. Bien, sean todos bienvenidos a los que nos ven a través de este live. También sean bienvenidos a los que nos ven a través de las repeticiones que subimos, en donde si se pueden subir formatos largos, que es la plataforma rojita. Nos pueden encontrar exactamente con el mismo nombre que tenemos aquí y con la misma foto de perfil, para quienes no hayan estado o no hayan podido estar en los live escuchando la palabra de Dios. Pues ahí pueden ir a ver las repeticiones que subimos. En el inicio comenzamos leyendo a través de videos que los tenemos aquí en TikTok, pero a partir del versículo 20 de Génesis 1, pues ya los fuimos subiendo en formatos de videos largos, de los live que estamos haciendo. Bien, entonces hoy nos toca la lectura de Génesis capítulo 2, versículo 7. Aquí hay algo muy importante en cuestión de que muchas personas tienen como que una cierta controversia, se podría decir, porque habla de cómo Dios formó al hombre. Y debemos de ser muy puntuales en lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque sabemos que en los versículos anteriores de Génesis 1 fue cuando Dios dijo y creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero aquí ya está diciendo, entonces Jehová Dios formó. O sea, de qué estaba formado, ¿no? Sabemos que cuando dice Dios en esos versículos que creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla en espíritu, habla y está diciendo de forma plural y no singular, porque junto con él ya estaba nuestro Señor Jesucristo, Dios y Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente, entonces Él ya sabe lo que ya fue y lo que ha de ser, ¿no? Bien, entonces leemos Génesis capítulo 2, versículo 7 y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, vamos a escudriñar la palabra que nos está queriendo decir Dios a través de esta palabra. Bien, si Dios dijo que creó al hombre ¿cómo les puedo decir? A imagen y a semejanza pero lo dice de una manera a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pues está hablando con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo y con Él mismo, ¿no? Pero aquí dice, entonces Jehová Dios formó, es decir, cómo estamos constituidos, de qué manera. Nos formó del polvo de la tierra. Sabemos que nos lo han puesto de una manera muy bonita, en la que es que nos formó del polvo de la tierra, pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿de qué sirve el polvo de la tierra? Si nosotros pues hacemos limpieza, ya sea, ¿no?, de aquí, de nuestros hogares, del lugar donde trabajamos, de aquí y allá, lo que menos se usa, o más bien lo que no sirve para algo, es el polvo. ¿Por qué? Porque la tierra, de cierta manera, tú ves un poco de tierra, digamos, aquí afuera tengo un poco de tierra, de que sacaron, digamos, las hormiguitas. Yo agarro esa tierra y se la pongo a mis plantas, ¿no? Pues sirve pues como relleno, sirve como muchas cosas, pero si nos enfocamos en el polvo que deja la tierra, no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, pues la boto a la basura, ¿no? Bien, esto nos está sirviendo para que veamos realmente la condición. Pero dice Dios, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De cierta manera, antes de que el pecado entrara al mundo y por el pecado la muerte, éramos uno solo con Dios, ¿no? Teníamos un mismo corazón, estábamos arraigados, estábamos
fortalecidos, estábamos así con el corazón de Dios. Pero por cuanto el pecado entró al mundo, dice la palabra que por un hombre entró el pecado y el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Pues de cierta manera fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3 versículo 23, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero comúnmente todas las personas dicen: yo estoy pecando justo ahorita y yo no pequé antes, porque el que pecó fue Adán. ¿Por qué me van a culpar de algo que yo no hice por cuanto Adán no hizo? Pero realmente Adán es representación de toda la humanidad, ¿ya? Si es como decir: yo estaba ahí y de cierta manera pequé contra Dios, ¿no? Ahora, también está la parte donde dicen las personas, y esto se avalan de una palabra que hay en la Biblia que dice que el reino de Dios es para los niños, entonces ser como niños, ¿no? Pero no entienden por qué. Porque sabemos que la Biblia se puede leer de dos ópticas, nada más. Se puede leer desde la óptica de las obras, en donde todos dicen: yo voy a hacer, yo tengo que hacer, y bajo la óptica de la gracia, en donde vemos que Dios ya ha hecho todo, ¿ya? Entonces, la Biblia se nos es dada en lenguaje espiritual. Bien, entonces, las personas dicen comúnmente: es que si un bebé muere, él no ha pecado, o sea, él no ha pecado y por lo tanto va al reino de Dios. Y sí, se escucha muy bonito, se escucha de una manera en la que todos quisiésemos que fuese así, pero nos está diciendo Dios a través de su palabra que todo el mundo está destituido de su gloria. Entonces vamos a buscar en donde nos lo dice. Ok, aquí está. Esto lo podemos encontrar. Lo dijo el rey David lo dijo. Entonces lo dice en el Salmo 51, versículo 5, y dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿por qué dice esto el rey David? Ya pues teniendo, digamos, ¿no?, un poco de conciencia, ¿por qué él dijo que fue en maldad fue formado? ¿Y por qué dice que en pecado su madre lo concibió, si él tan solo era un bebito, ¿no? De cierta manera, cuando Dios dice todos están destituidos, de cierta manera, de la gloria de Dios, es decir, todos, ¿ya? Muchas personas te quieren hacer ver que si un bebé pues no alcanza, digamos, sobrevivir a un nivel de conciencia en el que él pueda pensar, en el que él pueda valerse por sí mismo, o el que él no pueda aceptar aquí y allá, ¿no? Piensan: si él está limpio, él va al cielo, mientras no haya mentido, mientras no haya aquí, mientras no haya allá, todo bien. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Un camión. Ok, pero verdaderamente, ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos está diciendo a través de el rey David en el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces podemos saber que, por ejemplo, en David, podemos ver que él dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado ya estaba en él desde bebé,
desde que estaba en el vientre de la madre, porque dice que en maldad había sido formado. ¿En dónde somos formados nosotros físicamente? Somos formados en el vientre de nuestras madres, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? Sabemos que en Adán inició, ¿no? Sabemos que inició el pecado ahí. Todavía nos falta llegar a través de Génesis, cuando fue lo de Adán, y lo vamos a explicar bien. Pero ahorita sabemos que en Adán fue formado el pecado, por decirlo así, fue implantado, fue incrustado. Y por lo tanto, cuando el pecado entró en Adán, su corazón y su alma fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? Porque hasta donde yo sé, hasta donde nos han explicado, nos han dicho que son los 10 mandamientos. Si tú no cumples los mandamientos, pecas, ¿no? Es lo que todos nos han dicho. O alguna vez, digamos, ¿no? en ciertas congregaciones, en ciertas religiones, nos han dicho, es que, mira, nos debemos enfocar en el Nuevo Testamento, ¿ya? Te dicen, el mandamiento más importante para Dios son: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, añadimos. Esto lo dijo un intérprete de la ley. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayer descubrimos quién era el prójimo. El prójimo, nuestro pensamiento nos hace creer que eres tú para mí, ¿no? Para mí tú serías mi prójimo y para ti yo sería tu prójimo o los que tengas alrededor. En este momento pues solo están ustedes, por eso les estoy diciendo, para mí ustedes serían el prójimo. Pero no, ayer vimos a través de la palabra que el prójimo es el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? En este caso, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, ¿ya? Por la misericordia, porque el que salvó al hombre medio muerto fue movido a misericordia, ¿no? Es lo que menciona. ¿Y quién es el misericordioso? Es Dios. Entonces, nos han explicado con la óptica de las obras, en las cuales, por ejemplo, cuando le dijo nuestro Señor Jesucristo, ve y haz lo mismo, haz tú lo mismo, la óptica de las obras dice, yo debo de ir a ayudar a los demás, yo debo de hacer cosas para heredar el reino de Dios. Pero no, bajo la óptica de la gracia podemos ver que nosotros somos representación de ese hombre que estaba medio muerto, ¿ya? Y el Salvador, había dos actores principales, le llamemos, ¿no? Estaba el Salvador y estaba el salvado. En este caso, el hombre medio muerto era el que tenía que ser salvado. Pero el Salvador, ¿quién era? Él era representación de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, obviamente. Bien, entonces pues nos han hecho decir, es que tienes que ver el Nuevo Testamento con esos dos fundamentales. Pero tú te podrás decir, es que yo sí amo a Dios con todo mi corazón, yo sí amo a Dios con toda mi mente y yo sí amo a Dios con todas mis fuerzas y con mi alma. Bien, si leemos a través de la palabra, podemos ver que la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Entonces, al ser así tu corazón, no puede amar a Dios. Si nos vamos y tú dices, es que yo siento que mi alma sí ama a Dios, sabemos que tu alma está destituida de la gloria de Dios. Por lo tanto, no ama a Dios. Y tú puedes decir, es que con toda mi mente y con todas mis fuerzas yo sí amo a Dios, pero sabemos que nuestros pensamientos son de continuamente el mal. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, no hay ninguno bueno, solo uno, Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Todos somos malvados. Entonces, si somos malvados, ¿podemos amar a Dios?
No podemos. Entonces ahí se caen los dos principales pilares que nos dicen que tienes que verlo en el Nuevo Testamento. Bien, ahora nos enfoquemos en los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Bien, sabemos que los 10 mandamientos ya son un resumen de todos los mandamientos, pero tú te podrás decir, sí, pero ¿cómo? Si yo solo conozco los 10, bien. En el Pentateuco se mencionan los 613 mandamientos y preceptos de cosas que debes de hacer y no hacer para poder estar limpio y en comunión, ¿no? Pero realmente todas las personas, por ejemplo, yo me encontré un live hace como 3, 4 días en donde me estaban diciendo, es que nosotros debemos de cumplir la ley, debemos de hacer esto. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, digamos, tú puedes cumplir la ley. Y me dice, sí, es que yo en Éxodo, tal versículo, tal capítulo, yo leí y me esfuerzo en hacerlo. Y volví a preguntar, ¿realmente lo cumples? Y lo que hizo esa persona es no contestar, ¿no? Callan ante la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces, un momento, porque muchas veces nosotros nos sentimos capaces de hacer las cosas, nos sentimos con la valentía, nos sentimos lo mejor, nos sentimos enaltecidos, engrandecidos, ¿ya? Nos sentimos capaces y nos esforzamos por cumplir los 10 mandamientos, pero si nos vamos, ya lo he leído muchas veces, si nos vamos a Santiago capítulo 2 versículo 10, la palabra de Dios nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona dice guardar todos los mandamientos, pero hay uno que le cuesta, hay uno que dice, hoy hice esto, pero digamos, hoy di falso testimonio, pero me era necesario. Hoy codicié, pero ay, nadie más lo sabe. Yo sé que Dios lo sabe, pero si nadie más se entera, no pasó. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia a través de que si tú quieres salvarte por medio de las obras, que son los mandamientos? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que si a ti solo te falló el no des falso testimonio, que cualquier persona diría que es lo más fácil, pero lo ofendiste y todos los demás estabas bien, de cierta manera Dios está diciendo, eres culpable de todos, ¿ya? Entonces, también la interpretación que dan las personas de la ley, dicen, es que Dios nos dio los 10 mandamientos para que no hagamos ciertas cosas. Entonces, yo trato, me esfuerzo, pero la verdad es que es muy difícil y no puedo, pero pues toda mi vida me voy a esforzar y algún día lo voy a lograr. Pero de cierta manera, los 10 mandamientos fue puesto por Dios para que al que codicia, le dijo, no codicies. Al que da falso testimonio, le dijo, no des falso testimonio. Para el que, para el que adultera, le dijo, no adulteres. Para el que tiene dioses ajenos a Dios, le dijo, no tengas dioses ajenos a mí. En ese sentido fue puesto la Biblia. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo, el cual pues lo hemos dicho en los versículos, pues los primeros que empezamos, en donde, por ejemplo, digamos, tú siembras un árbol de naranja, ¿ya? Tú siembras un árbol de naranja y le dices a ese árbol de naranja, no puedes dar naranjas. Entonces el árbol se va a quedar así espantado. ¿No te das cuenta que mi naturaleza es dar naranjas? Y dice, sí, por eso te estoy diciendo, no des árbol de naranja. Entonces, de cierta manera, ¿quién es el que conoce nuestra mente y escudriña el corazón? Es Dios mismo. Lo dice también
ahí cuando leemos que el corazón es más engañoso que todas las cosas y es perverso. Entonces, si nos están diciendo eso, nosotros qué hacemos, ¿no? Vamos como ese arbolito que, ay, me voy a esforzar, no voy a dar este fruto de naranja esta vez. ¿Y qué pasa? De dar frutos de naranja así, pasa a dar un fruto de naranja más grande cada vez, cada que se esfuerza, ¿no? Bien, ahora lo vamos a poner por medio del ejemplo de un perrito. Si yo voy con un perrito y le digo, te voy a dar una orden en la cual te voy a decir, no vayas a ladrar, ¿ya? No tienes que ladrar, no vayas a ladrar. Pero sabemos que la naturaleza del perrito, por más de que esfuerce, por más de que se guarde en no ladrar, va a ladrar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del perrito. Entonces nuestra naturaleza es de continuamente hacer el mal. Entonces podemos hacer algo bueno si sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, solo Dios. Que nos está diciendo, todos ustedes son malvados. El único bueno es Dios, dice. A ver, dice un comentario, aún no sé qué quieres enseñar, seguir o no seguir la ley. Estamos aprendiendo a que, por ejemplo, el esfuerzo humano que todos quieren es cumplir la ley, ¿no? Todos en un cierto punto, al menos yo también en ese punto estuve, en donde yo quise cumplir la ley. Pero ¿qué pasa? Somos incapaces de hacerlo. Pero digamos, es que yo estoy a punto de cumplirlo, pero me falta un punto. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No podemos santificarnos, no podemos purificarnos, no podemos salvarnos a través de la ley. Somos incapaces de hacerlo. Ahora, si nosotros vamos a buscar, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, a ver, así. Aquí está. Podemos ver dónde podemos encontrar lo que leímos al inicio del capítulo 2, nuestro día de reposo, ¿no? Dice, somos engendrados en pecado, naturaleza pecaminosa, tengo que pecar más. No. No, dice, Dios sana cualquier enfermedad. La enfermedad de estar destituidos de la gloria de Dios, por supuesto que Él mismo lo sana. Es pedir misericordia. También les voy a explicar algo que pues pasan muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero que Dios las causa o las permite por un propósito. Bien. Entonces, bueno, vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, está hablando con alguien más, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo, nadie va a Dios si no es por mí. ¿Y cómo es que podemos, por qué dice nuestro Señor Jesucristo que nadie va al Padre si no es por Él? Podemos ver que en Juan capítulo 1 versículo 29, Juan le dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo explícitamente que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, para que tú fueses limpio de pecado, en cierto momento, tenías que llevar a un corderito, ya sea un carnero o un palomino, dependiendo la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, hacían una ofrenda en la cual llevaban un corderito. El sacerdote en ese entonces imponía manos entre el pecado de quien lo llevaba, lo imponía hacia el corderito. Entonces, pues era sacrificio y pues por medio de la sangre de ese corderito, el pecado era limpiado del quien lo llevó. Pero ¿qué es lo que pasa? A los siguientes momentos, al siguiente día,
volvía a cometer algo y tenía que llevar otro, y así consecutivamente. Y ustedes saben qué tan difícil es cuidar un animalito para que no tenga mancha ni ningún defecto. O sea, y así lo tenían que hacer porque tenía que ser perfecto el animalito. Entonces, Dios nos envió al Cordero perfecto, el cual iba a quitar el pecado del mundo en un solo día. Entonces, a través de Juan capítulo 1 versículo 29 podemos ver que ese Cordero enviado de Dios es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él, de cierta manera, es el que, no de cierta manera, así es. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado. ¿Qué es lo que exigía o qué es la paga del pecado? Era la muerte. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos limpió y nos lavó de todo pecado para darnos salvación, para limpiarnos con su sangre. Y cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como el camino, como el que ya hizo todo realmente, nosotros seguiremos con la óptica de las obras, en las cuales las personas dicen: sí, yo sé que nuestro Señor Jesucristo pagó el pecado por nosotros, pero pues yo sé y siento y me han dicho que yo tengo que hacer cosas por medio de la ley, porque pues si no las hago voy a ir al infierno. Pero lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo. ¿Por qué? Vamos a leer la palabra en donde también nos lo confirma. Bueno, de cierta manera también les leí Romanos, ¿dónde está? Ahorita lo busco. Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero un versículo más adelante nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo nos brinda justificación por gracia, gratuitamente, sin tener que agregarle nada, absolutamente nada. Es gracia tal cual. Entonces vamos a buscar, ya hasta se me fue lo que iba yo a ir a buscar. Es aquí. A ver. Ok, vamos a ver. Ok. Aquí está. Ya se me fue qué es lo que les iba yo a mostrar. Pero todo se basa en que nuestro Señor Jesucristo ya cumplió con todo. Sí, ya me acordé. Ya me acordé que les iba yo a decir. Aquí está, aparece. Ay, no. Ok. Sí, también les iba, dice. Permítame. Aquí están. Estos dos les voy a leer. Bien, podemos leer que a través de Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, y el cual es figura del que había de venir. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que el pecado existió desde que Adán fue destituido, ¿no? Pero ¿cuál es el origen del pecado? El origen del pecado fue la incredulidad, el no creer ni tener fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios habla, cuando Dios hizo su creación, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios a través del principio de la creación? Que cuando Él dice algo, así se hace, así es, ¿no? Él es la verdad. Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, cuando en alguien no hay ley, no hay pecado. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es quien cumplió la ley. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Él fue el consumador. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así como nos está diciendo, por un hombre entró el pecado. Entonces sigamos leyendo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los... Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Ya? Si sabemos que por un hombre entró el pecado y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres, por uno, el justo, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, pasó la vida. Él nos dio salvación. Aquí lo está diciendo también de una manera explícita, tal vez no con las palabras claras que nosotros en este entonces quisiéramos entender, y por eso es que han hecho un gran revoltijo en de cierta traducción al Nuevo Mundo, traducción aquí, traducción allá, pero de cierta manera lo único que ellos no pueden hacer es tocar el Evangelio. El Evangelio lo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él nos brindó salvación de nuestros pecados y nos justifica para tener comunión con Dios por medio de su obra perfecta. Entonces, si seguimos, nos dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bien, nos está diciendo que reciben la gracia. Sabemos que gracia es, decirlo de alguna manera, que es algo, viene de la palabra gratis, ¿no? Viene de algo en el cual si a ti te dicen esto es gratuito, tú no tienes que hacer absolutamente nada. No hay nada que se le pueda agregar. ¿Por qué? Porque es gratis, ¿ya? Entonces no sería gracia si no fuese así. Si tú tuvieses que aportar algo, ya no sería gratuito, ¿ya? Sería como un aporte, como un contrato en el cual tú haces algo y la otra parte ya lo hizo, ¿no? Pero no nos está diciendo eso. Y del don de la justicia de Dios, cuando Dios habla, así es. ¿Y dónde nos habla Dios? Por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Entonces, si seguimos leyendo, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno a todos los hombres, la justificación de vida. Nos está diciendo prácticamente, por un hombre, todos están en pecado, destituidos de la gloria de Dios, están en muerte, ¿ya? Pero
cuando dice, por la justicia de uno vino vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué nos está diciendo? Por uno también somos justos, ¿no? Eso solo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese uno que obedeció palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Nosotros queremos creer que somos obedientes, pero sabemos que nosotros en cierta manera, antes de recibir salvación, nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma son incapaces, ¿no? Son incapaces de hacer lo que todo mundo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y él amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya vimos que es el prójimo y ya escudriñamos que es alma, corazón y mente. ¿Cómo están, no? Entonces somos incapaces. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la ley fue puesta para que abundase más la gracia, no para que tú la cumplas, sino porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplirla por todos nosotros, ¿ya? Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho todo, ya lo hizo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nadie va al Padre si no es por mí. Véanme a mí. Entonces la palabra de Dios dice, vean a mi Hijo, vean lo que ya hizo. Si ustedes creen en mi Hijo, creen en mí. Tienen fe en la palabra que yo les doy. Entonces, si nos vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 17, Dios nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por medio de qué? Por medio de redención que es en Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo, lo que mi Hijo hizo, lo hizo de una manera perfecta. Él cumplió lo que ustedes no pueden cumplir. Él pagó lo que ustedes no pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpió presente, pasado y futuro, ¿ya? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es palabra viva. Dios está vivo, no está muerto. Jesucristo está vivo, no está muerto. No está como la mayoría en la condición que están todas las personas. Todas están muertas. ¿Por qué? De cierta manera lo dice de una manera espiritual. Lo dice cuando, por ejemplo, en Adán le dijo Dios, cuando comas de este fruto de este árbol, vas a morir. Vamos a buscar qué es lo que verdaderamente le dijo. A ver. Vamos a ver, aquí está en Génesis, lo vamos a ver, todavía está en el 17, recuerden que nosotros vamos en el 7 todavía. Entonces dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero basándonos un poco más adelante, ¿Adán murió físicamente? No. Murió espiritualmente, fue separado de Dios, fue destituido de la gloria de Dios. Es por eso que Dios le pregunta, ¿en dónde estás tú? ¿Ya? No le está diciendo a ver en qué parte de aquí del huerto estás. No, le está hablando en una manera espiritual en la cual Adán ya no pudo comprender. ¿Por qué? Porque estaba destituido de la gloria de Dios, estaba muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él respondió, estaba desnudo y me dio miedo al escuchar tu voz.
pero Dios no estaba preguntando eso. Entonces, así podemos ver que todos están completamente muertos, pero ellos creen sentirse vivos porque esta carne y lo que están viviendo les han dicho, esto es la vida, después de esto ya no hay nada, disfruten esta vida. Pero no, de cierta manera o tu alma va al castigo eterno estando destituido de la gloria de Dios por cuanto no crean en la palabra de Dios. Por cuanto no creen, o a la vida eterna por la gracia, por creer y tener fe. Pero ¿quién nos puede dar el entendimiento para creer y tener fe? Solo la misericordia de Dios, no hay más. Entonces, cuando nuestras oraciones las hacemos, deben de ser por misericordia, no por cosas de este mundo. Y como lo que les estaba yo diciendo hace ratito, no, yo sé que este mundo hay muchas aflicciones, hay muchas enfermedades, y por ejemplo Dios permite que ciertas personas pasen momentos difíciles porque realmente Dios quiere tener misericordia de ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa? La mente, el Dios que tenemos aquí que nos dice sí, eso está bien y eso está mal, es más grande que la palabra de Dios. Entonces, cuando el sí mismo es más grande que la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Entonces, es por eso que nuestras oraciones deben de ser por misericordia. Leemos Juan capítulo 16 versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién ya venció? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién debemos de creer? En nuestro Señor Jesucristo. Él ya consumó la obra perfecta para darnos salvación. Pero todas las personas no quieren creer en eso. Quieren creer que ellos pueden tener la potestad de poder hacer algo, pero ya vimos que a través de la palabra somos incapaces. Pero ¿por qué las personas piensan que sí? Porque Satanás engaña a todo el mundo. Entonces, el sentido que se le es más fácil engañar a Satanás es el sentido del escuchar. Y por eso es que a veces algunas personas vienen e intentan interrogar o intentan hacer que nosotros digamos ciertas cosas para decir, ya viste lo que dijiste, a mí no me parece bien. Y endurecen más ese corazón. Esa tierra no puede ser labrada. Entonces, y bien, el único que es el labrador de tierra es Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de misericordia. Y bien, eso fue todo por el día de hoy. Hoy leímos Génesis capítulo 2 versículo 7, en donde nos dice cómo está formado el hombre, ¿no? Es muy sorprendente el cómo vimos que en versículos anteriores nos dice creemos a nuestra imagen y a semejanza al hombre, y aquí dice Jehová Dios formó. Ya cuando él dijo creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, significa de manera espiritual. Ya éramos uno con Dios, pero por el pecado fuimos destituidos, pero por nuestro Señor Jesucristo fuimos constituidos nuevamente, fuimos limpios, fuimos lavados, fuimos salvados del pecado, y cuando Él resucita nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Entonces, pues así fue la palabra de hoy. Mañana nos vemos con Génesis capítulo 2, obviamente, y los siguientes versículos, que es del 8. Entonces, nos vemos mañana. Recuerden, todos estos lives se emiten a través de por ejemplo, para mí son las 8:53 de la mañana. Checa qué hora es en tu horario, y pues es entre las 8:15 y 8 de la mañana, o sea, son las 8:54 justamente ahorita. Cuenta a qué hora sería en tu país o donde me estás viendo ese horario, y pues a esa hora estamos aquí hablando palabra de Biblia, palabra de verdad. Entonces nos vemos el día de mañana, y recuerden que si no pudieron ver el live completo, estamos en la plataforma rojita justamente con este mismo nombre, con esta misma foto de perfil, Justo por la Fe, y así pueden ir a ver las repeticiones que estamos subiendo. ¿Va? Adiós.